Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta colección de relatos fue escrita durante la pandemia, sí, pero no solo durante la pandemia de COVID-19, también durante la pandemia de soledad, de tristeza y, en definitiva, de depresión y enfermedades mentales que afecta especialmente a Occidente. Una pandemia silenciosa todavía, a pesar de los esfuerzos de cada vez más profesionales y medios que tratan de romper los estigmas sobre estas dolencias. Precisamente sobre los tabúes de pedir ayuda cuando se trata de salud mental, hablo con Marina Díaz, psicóloga, escritora, responsable de la web Psicosupervivencia y autora del libro El arte de encontrarse por casualidad. Bueno, Marina, yo creo que podemos comenzar poniéndole nombre y apellidos a esa pandemia que se dibuja en el relato. ¿Cómo la llamamos? Mi sensación por cómo se describe a lo largo de todo el relato es que se habla de depresión. No sé si es cierto. Dime tú. Sí se refiere a la depresión. Intentaba que fuera bastante velado, ¿no? Que poco a poco el lector descubriera lo que está ocurriendo ahí. Pero bueno, yo creo que para todos los que han sufrido o han visto sufrir a alguien la depresión, creo que los síntomas se van viendo, ¿no? Pero, Marina, ¿te importa si nos recuerdas cuáles son esos síntomas y cómo los podemos detectar? La depresión viene con muchas caras. En general, lo que suele ser común a todos los cuadros de depresión es un estado de ánimo bajo, un estado de ánimo decaído. Muchas personas tienen sensación de que van más despacio, de que les funciona más despacio la cabeza. Sin embargo, también puede cursar con pensamientos muy rápidos, con pensamientos agitados. Hay personas para las que alterna con un estado interno de ansiedad. Hay quien duerme más, hay quien duerme menos, quien come más, quien come menos. Lo que suele ser común, ya te digo, es este estado de ánimo muy bajo y luego una sensación que me da la impresión de que es lo que describe Clarissa a lo largo del relato, de perder el interés por el mundo exterior, un deseo de recluirse. Hay mucha gente que tiene lo que se llama clinofilia, que es el deseo de estar metido en la cama, el no salir de casa, no ver a gente. Perder el interés por las cosas que antes te daban placer, como que ya no te la dan, el mundo te resbala, y muchos pensamientos que generalmente son muy negativos sobre uno mismo, sobre el futuro, sobre el mundo, pensamientos de culpa, incluso a veces ideas de hacerse daño, ideas de suicidio, y bueno, por ahí va un poco, aunque ya te digo que puede cambiar el perfil en función de la persona. Al final es esa anedonia, ¿no?, que me comentabas antes fuera de micro, ¿no? Sí, exacto, es esa anedonia, hedonismo, que es esa búsqueda del placer, y anedonia es esa incapacidad de encontrar placer en las cosas que normalmente nos lo dan. E imagínate qué desagradable que es ese síntoma, porque te da la sensación de que has perdido la alegría de vivir y de que no eres tú misma. A mí muchas veces me viene la gente, o me venía cuando yo pasaba consulta, y expresaba mucho eso de ya no soy el de antes, quiero volver a ser el que era. Cuando trabajas en Cádiz me decían mucho, es que ya ni el carnaval me da alegría, ¿no? Wow, y eso, claro. Allí se comentaba que el carnaval ayer era criterio diagnóstico. Si ya no quieres ir al carnaval, es que ya es una depresión gorda. Claro, allí, bueno, lo tienes relativamente fácil, ¿no?, para detectar cuando algo no va bien. Entonces, para quedarnos con un titular, sería cuando yo siento que esto comienza a afectar a mi cotidiano, a mi día a día, es cuando tengo que empezar a pensar en tomar medidas o en que algo ocurre, más allá de la apatía o de la tristeza que todos de manera normal sentimos de vez en cuando, ¿no? Exacto, eso siempre, la descripción de los diagnósticos de trastornos mentales suelen tener esa coletilla de interfiere en el funcionamiento cotidiano, a nivel social, laboral, etcétera. Porque al final, como tú muy bien decías, es normal y es natural, y es algo que yo trato de comunicar mucho en mi trabajo, el tener altibajos emocionales, el tener de vez en cuando un día más triste, un día más enfadado, que si alguien te dice algo que te moleste, que te levantes un día pensando que el mundo es una mierda. Eso nos pasa a todos, y también hay que tener cuidado con esta sensación de que el mundo es Instagram y que todo tiene que ser el país de la piruleta y la casa de la gominola. Es que la exposición permanente que tenemos a redes sociales nos hace
pensar oye, nuestra vida es una mierda en comparación con la de los demás porque a todo el mundo le va fenomenal. En LinkedIn todo el mundo ha ganado un premio Nobel o tiene el mejor trabajo del mundo. En Instagram todo el mundo está viajando todo el tiempo. Claro, así es difícil, incluso sabiendo que no es real, es difícil no asomarse a las redes sociales y sentir ese agravio comparativo, ¿no? Eso es. Y entonces, en ese sentido hay que tener clara la diferencia entre tener un día malo o una semana mala o un mes malo incluso, y llegar a un punto en el que está pasando algo, en el que nos levantamos y un día, otro día y otro día lo que vemos es negrura, nuestros pensamientos son totalmente desesperanzados y esto nos está impidiendo funcionar en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, como padres o como pareja, y ahí es donde uno tiene que pensar en la necesidad de buscar ayuda. Es un poco como lo que le pasa a este personaje, ¿no? A Clarissa, que dice o se pregunta eso de ¿la he pillado? ¿Me la han pasado? A ver, evidentemente hoy sabemos que la depresión o la ansiedad no es algo que se contagie, pero creo que representa bastante bien el poco conocimiento que a veces tenemos sobre estas condiciones y cómo detectarlas en nosotros mismos o en nuestro entorno. ¿Tú tienes, Marina, esa sensación de que a nivel general la población no tiene claros estos términos ni tiene claras las dimensiones de la depresión o del estrés? O, perdón, mejor dicho, de la ansiedad. Sí, yo creo que fíjate que incluso aunque estas palabras se han hecho muy comunes, entre comillas, a nivel de usuario, que se escucha mucho lo de estoy depre o uy, qué ansiedad tengo, luego sí que es difícil y la mayoría de la gente no tiene mucha idea a la hora de reconocer cuando estamos entrando en un territorio preocupante en el que sería necesario buscar ayuda, tanto para uno mismo como para los demás. Y creo que también se tiene poca idea de dónde viene eso, que muchas veces se atribuye a debilidad de carácter o a que te ha pasado algo puntual y por eso estás deprimido, y no se entiende que hay un cóctel muy importante de factores, tanto externos como internos, que pueden contribuir a que en un momento dado se dé una situación como esta. Y hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, me impresionó mucho, que lo escribió la bloguera Ana Rivera con B, Ajá. que se llama Los días iguales, y ella relata su depresión. Y bueno, es muy impresionante porque ella habla de cómo la depresión se abatió sobre ella y cómo la gente le daba consejos en plan, bueno, anímate, actívate, haz deporte. Y ella dice que siempre ha sido muy aficionada a la natación y que lleva muchos años nadando. Y dice, cuando yo estaba deprimida, yo iba a nadar y lloraba en el coche, lloraba a los 50 largos y lloraba cuando volvía. O sea que no es tan fácil como el venga, anímate o sal a dar una vuelta. Es realmente algo gordo y complejo. Entonces creo que ahí quizás es donde está el mayor desconocimiento respecto a la depresión. Y no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Por ejemplo, eso del deporte, ¿no? Que dicen que siempre ayuda, porque es verdad que a nivel neuroquímico hacer deporte dispara una serie de neurotransmisores muy interesantes para mejorar el estado de ánimo, pero cuando ya encontramos un cuadro que puede o no ser crónico o que lleva un tiempo alargándose, el deporte ya no ayuda. A ver, o puede ayudar, siempre desde luego, y yo es algo que sigo haciendo y como es lo que yo estudié, lo que yo aprendí y lo que te comentan siempre como psicólogo en la depresión es el tema de la activación conductual, que es el animar a la persona a que siga haciendo cosas a pesar de encontrarse decaído, a pesar de encontrarse bajo, pero que desde luego no es lo único y que efectivamente cuando estamos ante un cuadro muy grave, pues puede haber momentos en que la persona necesita, y eso Ana lo describe muy bien, ella dice, yo necesitaba descansar y necesitaba dejar que aquello pasara por encima de mí y bueno, y puede ser un proceso largo y que no se va en un pim pam pum, bocadillo de atún como muchas veces nos gustaría, ¿no? Claro. Pero bueno, pues a veces hay que pasar por ahí y no te queda otro remedio para salir por el otro lado. Yo creo, Marina, que estamos haciendo tú y yo algo ahora mismo excepcional o raro, y es hablar precisamente de estos temas, porque tengo la impresión de que socialmente está aceptado, por ejemplo, hablar de los accidentes de tráfico, de la incidencia de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer, pero estamos dejando de lado la salud mental, y pongo un dato sobre la mesa. Según la consultora IQVIA, alrededor de 5,7 millones de españoles han sido diagnosticados con depresión o ansiedad recientemente. ¿Por qué no estamos hablando de esto a todas horas? ¿Por qué no se están poniendo medidas? A mí me parece un problema de salud pública importante y no quiero tampoco alarmar ni exagerar, pero creo que es algo muy relevante y no se le está dando la dimensión adecuada. No sé qué opinas. Por una parte,
En mi opinión, todavía hay mucho estigma, porque como hemos estado comentando, muchas veces se piensa que es una debilidad de carácter y que el que no sale de ahí es porque no quiere. Y también el que la sufre muchas veces no dice nada, precisamente por eso, porque no quiere recibir más consejos bien intencionados que en realidad son inútiles, o no quiere que los demás piensen que hay algo malo en él, o no quiere que los demás lo asocien con algo que le ha pasado y que no ha sabido reponerse. Entonces, creo que muchas veces también nos da mucho miedo el sufrimiento ajeno y sobre todo un sufrimiento tan insondable como puede ser la depresión de otra persona. Es como un abismo enorme al que uno se asoma y no sabe muy bien cómo sacar al otro, y es que tampoco tienes que sacarlo, tampoco es tu responsabilidad, sobre todo si eres un amigo o si eres un familiar. Pero claro que da mucho miedo el decir, oye, esta persona está sufriendo muchísimo y yo estoy impotente frente a eso. Todos queremos tener la solución y la llave mágica. Y luego, respecto a lo que comentas de tomar medidas, a ver, mi sensación en general es que el mundo está enfermo, el mundo en general. Creo que nuestro modo de vida está cada vez más enfermo en muchos sentidos, en el sentido físico, espiritual, social, familiar. Claro, es que Entonces, algo está pasando, sí. ¿no, Marina? Es decir, vivimos en una sociedad, hablo de Occidente, hablo de España en concreto, ¿vale? Por focalizarlo en un sitio, en la que más allá de las historias personales de cada uno en general, bueno, pues tenemos afortunadamente una sociedad que nos da un confort y un estilo de vida adecuado. De hecho, es el mejor de la historia de la humanidad, con diferencia, según todas las estadísticas. ¿Qué está ocurriendo para que ahora de repente tengamos una verdadera casi pandemia de condiciones mentales como la ansiedad o el estrés, o, bueno, no tanto el estrés, pero la depresión, que son cada vez más habituales? Para mí es un cóctel perfecto, una tormenta perfecta de todo tipo de factores. Desde la completa desconexión que tenemos con la naturaleza, con el exterior, con la luz, el hecho de estar encerrados con luz artificial y luego estar frente a pantallas por la noche, lo cual repercute en muy mala calidad de sueño, de no tener muchas veces la nutrición apropiada, no movernos lo suficiente, no salir fuera, no relacionarnos con gente, todo lo que nos piden nuestros genes de persona humana social, con un cerebro social y orientado a los demás. Las familias de hoy en día que están muy rotas, muy desestructuradas, muy dispersas, el no hablar con nuestros vecinos, en fin, creo que son un montón de cosas. Luego el tema que hablábamos antes también, las pantallas, las redes sociales, el tipo de trabajo que tenemos, mucha falta para mucha gente también de sentido cotidiano, de tener la sensación de estar haciendo trabajos que en realidad no sirven para nada, que están simplemente rellenando el expediente. Entonces son muchísimas cosas las que están pasando, muchísimas. Y lo raro para mí es que no haya más problemas de salud mental en la actualidad, porque es muy difícil, nos hemos alejado muchísimo de lo que significa, en mi opinión, ser un humano. Sí, posiblemente estén, no sé, infradetectados los casos de personas que de una u otra manera tienen algún problema en este sentido, ¿no? Y además es algo que no solo afecta a los adultos. Según diferentes informes, como el de Plataforma para la Infancia, se ha detectado hasta un 47% más de problemas de salud mental en menores con respecto a años anteriores. ¿Estamos obviando la salud también mental de nuestros pequeños, de los niños y adolescentes? Bueno, no te puedo explicar. Eso es empezar a hablar y no parar. Es que tú imagínate, o sea, a un niño pequeñito que lo que quiere es salir y jugar y divertirse y moverse, se lo encierra en una clase, sentado durante un montón de horas al día, lo que te decía antes, ¿no? Con luz artificial, hacer un montón de cosas que no tienen que ir necesariamente de acuerdo con lo que en ese momento el niño quiere o con su naturaleza, sino que en realidad tiene como sentido prepararlo, ¿no? Para, a ver, al final la escuela, el modelo de escuela que tenemos hoy en día viene de la revolución industrial, ¿no? De un lugar donde tener a los niños mientras los adultos están en las fábricas. Y vamos a convertirlos a todos en obreritos del sistema. Y todo eso unido a lo que bueno, luego el tema de los deberes, que eso es criminal. Si yo te contara cuando yo veía en salud mental infantil, cuando trabajaba con niños, que yo es algo con lo que no me gusta trabajar porque me agobia mucho, si te soy sincera. Me agobia mucho porque veo que el niño es muy vulnerable y que muchas veces los adultos que están con él no colaboran y no me gustaba trabajar con niños. Qué difícil debe ser. Muy difícil, muy difícil. Y, por ejemplo, el tema de los deberes, eso es de traca. O sea, como un niño que se pasa 7 horas en un colegio y luego tiene que hacer 3 horas de deberes, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué les estamos enseñando a los niños? Clases extraescolares, inglés... Claro, el niño tiene que estar... Y no ya, bueno, las clases extraescolares todavía, porque pueden ser cosas divertidas que hace con sus amigos, pero los deberes, eso yo los prohibiría
todos. El niño por la tarde tiene que estar con su familia y con sus amigos y rascándose la barriga y siendo un niño. O sea, me parece absolutamente criminal lo de los deberes, que me indigno, como verás. Y luego, pues eso, el tema de la desestructura familiar también, que es algo que no se puede ignorar. Que esto, yo cada vez que lo menciono me caen palos por todas partes, porque es como, ay, pero bueno, pero los niños son resilientes. A los niños les afecta, y el porcentaje de divorcios que hay hoy en día afecta muchísimo. Yo he visto situaciones absolutamente dramáticas. Es verdad que yo estoy sesgada, obviamente, porque yo veo las situaciones que llegan a consulta, ¿no? Pero bueno, no, a los niños por supuesto que les afecta que los padres estén separados y que haya este guachi guachi, como diría mi madre, de familiar que tienen hoy en día. En fin, las redes sociales, las pantallas, es que son tantísimas cosas. Demasiado bien están los niños. Yo tengo una hija pequeña y estoy acojonada de decir, Dios mío, ¿cómo salvo yo a mi hija de todo esto? Es que es increíble, y yo por lo menos soy consciente de parte del problema. La mayoría de la gente no tiene ni idea. Creo que hay como un síndrome que le llaman el síndrome del llavero o algo así, que es como los chavales ya con 10 años tienen sus llaves y son autónomos para entrar y salir de casa porque no hay nadie para recibirles, y a lo mejor hasta las 7 o las 8 de la tarde no llega nadie a casa, ningún adulto. Claro, es que esto al final pasa factura de una u otra manera, ¿no? Claro, los niños antes estaban con sus padres, es que eso no lo tenemos en cuenta porque pensamos que el modelo que hay ahora es el que ha habido siempre, ¿no? Y antes, pues hace unos cuantos siglos, los niños estaban pues eso, con sus padres en el campo, en el taller, en la tienda, donde fuera, jugaban con sus amiguitos también, pero lo de pasarse 800 horas al día lejos de su familia y luego llegar y no tener a nadie y estar delante de la tele, eso es nuevo. Y eso, por supuesto, que afecta a los niños. Me estoy leyendo ahora un libro que lo quiero mencionar porque es fascinante, claro, que se llama Hold On To Your Kids, y que se traduciría como agárrate a tus hijos o algo así, sí. o como aférrate, ¿no?, a tus hijos. Sí. Y habla de que los niños hoy en día están muy orientados a los iguales, a sus amigos. Claro. Y muy poco orientados a sus padres, y que cada vez se separan antes de sus padres. Y que esto, que además está generalmente considerado como algo positivo, como, ay, qué bien, el niño que es muy independiente, que tiene muchos amigos, que está todo el día por ahí con sus amigos, que en realidad no es tan bueno, porque los niños necesitan a sus padres más tiempo del que nosotros nos pensamos. Y al final los niños no pueden aprender de otros niños porque es como el ciego guiando al ciego, ¿me explico? Claro. Los niños tienen que aprender de adultos que tienen un sistema moral más desarrollado, que tienen su bienestar en cuenta, en fin, y bueno, muchos temas muy interesantes respecto a la infancia. Como te digo, demasiado bien están los niños de hoy en día. Sí, y además ya no tienen tiempo ni ellos ni nosotros de aburrirnos, y yo creo que es súper importante tener tiempo de aburrirnos. Yo estoy en casa a veces y cuando te sientas a intentar no hacer nada, te sientes mal contigo mismo, no estás produciendo, no estás haciendo algo que deberías. Yo creo que esto es terrible porque no tenemos ni un respiro a lo largo del tiempo que estamos despiertos, que cada vez es más, de hecho. Sí, total, y tenemos esa sensación, o sea, paradójicamente somos más productivos que nunca y tenemos más sensación de escasez temporal que nunca, y es precisamente porque tenemos esa idea de que con nuestro tiempo podríamos hacer millones de cosas distintas, ¿no? Antes a lo mejor, pues yo qué sé, en tiempos de mi bisabuela o de mi abuela, lo que podías hacer era, pues yo qué sé, coser y escuchar la radio y ya está. Ahora dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer un curso en Udemy sobre cómo aprender a dibujar? ¿O más bien escucho un programa de yo no sé qué? ¿O me voy a...? O sea, tenemos mucha paranoia con eso, bueno, mucha neura con eso. Y paradójicamente toda esa abundancia de posibilidades nos hace cada vez más infelices. Sí, y además, y esto es una cosa que llevo tiempo reflexionando, a ver, series, redes sociales, todo inmediato, llego a casa, esto, lo otro, siempre conectados, siempre proyectando una imagen también positiva al exterior. ¿Nos hemos convertido en profesionales de enmascarar cómo nos sentimos ante los otros y ante nosotros mismos? Hombre, ya te digo, sí. Con mi marido lo hablamos mucho, que todo el mundo finge. Y nadie sabe expresar cómo se siente. Esto es algo que yo he leído en otros libros en libros de psicología, y es que nadie sabe ya ponerle palabras a lo que siente. Bueno, estoy bien, estoy mal. Adjetivos muy planos que dejan fuera todo el espectro tan complejo de emociones y sentimientos que tenemos dentro. Sí, al final todo eso sale por algún lado, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pues, estas noticias que se ven de vez en cuando, ¿no? La pareja perfecta de Hollywood que se separa, el famoso súper rico y súper exitoso que se suicida, los escándalos que se destapan de las empresas que se desmoronan. Yo qué sé, es como que todo el mundo está tan ocupado en proyectar esa fachada perfecta que al final todo eso que hay bajo la superficie se va acumulando y por algún lado sale.
Claro, y tú comentabas antes el estigma que hay en ir a ver al psicólogo, algo que yo creo que poco a poco ha ido cambiando, pero ¿en qué punto estamos? ¿Esto sigue siendo como te tachan de, oye, tiene un problema grave, este tío es raro, este tío es débil? ¿Cómo es ese estigma a día de hoy? Yo creo que cada vez hay menos. Quizá algo hay todavía, pero yo creo que cada vez hay menos. Yo cada vez lo escucho mencionado así entre gente de mi alrededor y cuando se menciona, por ejemplo, me está viniendo a la mente una conversación en mi grupo de WhatsApp con mi amiga, que una de ellas dijo que iba a ver al psicólogo y la reacción fue unánimemente súper positiva. Y oye, qué bien, que te cuides, que hagas esto por ti misma. O sea que creo que cada vez menos y de hecho a mí mucha gente me dice todos deberíamos tener un psicólogo, que Pues para sí, mí tampoco hay que pues irse a sí. ese extremo. Casi, Yo personalmente casi. yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que ¿No? todos deberíamos tener un psicólogo. Yo no, porque, a ver, es que yo creo que deberíamos de ser capaces de manejar nuestra vida interior y de gestionarla. Otra cosa es tener a alguien con quien hablar puntualmente, pero yo creo que lo que deberíamos tener son mejores amigos y ya te digo, y familias más unidas y cenar todos juntos y hablar de nuestras cosas y así nos harían falta menos psicólogos, en mi opinión. En cualquier caso, creo que el sentimiento detrás de esa frase es positivo y que responde a esa normalización de la que hablábamos. Y sin duda, en un momento puntual te puede venir genial. Entonces, bueno. Sí, Vale, pues sí, me has convencido, no todo el mundo debería de ir al psicólogo, te lo compro, pero sí que es verdad que adolecemos de herramientas propias para nosotros mismos autogestionarnos y decir, oye, mira, pues no pasa nada, estoy un poco peor, sé que me está ocurriendo esto, voy a intentar manejarlo. Es decir, recibimos mucha formación en otros aspectos de nuestra vida, pero en el aspecto emocional tenemos unas carencias de base, por lo menos en mi Sí, ahí sí impresión, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, mi trabajo en los últimos años se ha dedicado sobre todo a eso, a la psicoeducación, básicamente, al enseñar a la gente cómo lidiar con su mente y cómo gestionar sus pensamientos y sus emociones. Y creo que ahí sí que deberíamos todos leernos por lo menos el manual de instrucciones de la mente. Y como te decía, eso también lo puede hacer un profesional, por supuesto, y tú puedes tener algunas sesiones con un profesional y que te ayude y que te dé herramientas. Ahora, de ahí a tener un psicólogo como el que tiene un peluquero, mi opinión es que no hace falta. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Oye, no sé si te ha llamado la atención en el relato cuando Clarissa habla con lo que ella cree, que es un conjunto de algoritmos y se abre. Al final parece que nos cuesta mucho más abrirnos a un humano que a una máquina. ¿Puede ser eso algo que esté ocurriendo? ¿Tú qué opinas? Pues me ha llamado mucho la atención y me ha hecho pensar y preguntarme, ¿yo qué preferiría? ¿Preferiría hablar con una máquina o preferiría hablar con un humano? Y ahí yo me he sentido muy identificada con eso que mencionas con el Uncanny Valley, no sé cómo lo traducía, el valle inquietante. Sí, exacto, el valle inquietante, efectivamente. El valle inquietante, que para el que no esté familiarizado es este fenómeno por el cual nos van gustando los robots a medida que se hacen más, corrígeme si me equivoco, eso es, no, perfecto. A medida que se hacen más antropomorfos, por ejemplo como C-3PO, el de Justo. la Guerra de la Galaxia, pero llega un momento en que se parecen tanto que empiezan a ser inquietantes, ¿no? Como ya hay inteligencias artificiales más desarrolladas. Va por ahí, ¿verdad? Justo. Además ha mencionado otro de los relatos de la colección El siglo de las sombras, que también aborda un poco esta temática del valle inquietante, ¿no? Es precisamente eso, sí. Ah, fíjate. Claro, pues yo he pensado que yo personalmente, y ya te digo, reflexionando esta pregunta desde mi experiencia, creo que cuando empezara a acercarse demasiado a un humano, preferiría hablar con un humano de verdad. Creo que me inquietaría demasiado que pareciera humana la persona y no lo fuera. Porque al final, Marina, por ejemplo, ¿tú querrías que tu psicólogo o psicóloga fuera la inteligencia artificial esa que sale en la película Hair? Pues fíjate, no lo sé, quizás si fuera solo una voz, podría estar bien. Y creo que yo me he sentido identificada con él, ¿no? Cuando establece esa relación con Hair. Sin duda. Si fuera una voz y una persona, ya te digo, me parece que sería demasiado uncanny. Creo que sería demasiado inquietante. Pero no lo sé. Al final uno no sabe qué clase de cosas va a aceptar hasta que no las ve, ¿no? Y estoy segura de que hay cosas que hago hoy en día que en el pasado habría dicho que va ni de coña. Si yo no quería ni hacer fotos con cámaras digitales porque decía que salía la gente demasiado perfecta. O sea... Historia real, Jaime, te estoy contando. Sí. Bueno, yo tengo en casa a una fotógrafa y ella huía de todas las de todas las ayudas de la inteligencia artificial para enfocar y demás. Y ahora que ha probado un móvil con una cámara de esta súper bueno, con inteligencia artificial y demás, no lo quiere dejar, ¿eh? O sea que... Sí, por eso te digo está pasando. que nunca digas de este agua no beberé, ni esta inteligencia artificial no será mi psicólogo. Oye, menudo titular me acabas de dejar, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. A ver,
Claro, nos tenemos que poner un poquito más serios porque ahora la pregunta es heavy porque además hace referencia a un momento de relato intenso. Para que nos situemos, cuando está esta persona encima del cartel y ese cartel que pone un mensaje en grande: tu felicidad solo depende de ti. Marina, ¿hasta qué punto esto es así? Hombre, pues totalmente es así. Totalmente. Porque, o sea, piénsalo, la gente reacciona muy negativamente frente a ese tipo de frases porque es como, oye, el individualismo, bla, bla, bla. Pero imagínate la alternativa. La alternativa sería, tu felicidad depende de otros. A mí me da mucho más miedo eso. Sin duda. Piénsalo. Sin duda. Entonces, el hecho de que tu felicidad esté afectada por factores externos no quiere decir que no seas tú el que tiene el poder de solucionarlo. Y a mí me gusta mucho en ese sentido, y hablábamos antes de empezar a grabar de Pepe el Estoico, me gusta mucho la filosofía estoica porque al final la premisa es esa, te haces tú completamente responsable de todo, sean cuales sean tus circunstancias, ¿no? Y por supuesto que hay circunstancias que son sociales, que son económicas, incluso genéticas, que influyen en nuestras circunstancias y que son culpa de otros. Culpa, responsabilidad, que hay gente haciendo cosas malas que nos afectan. Pues yo que sé, ahora mismo ha saltado la noticia, yo no sé si tú estarás metido en el mundillo cripto, pero mi marido y yo somos muy bitcoiner y ha saltado una noticia de un exchange de criptomonedas que ha reventado, una estafa brutal de billones de dólares de FTX, no sé si lo has oído. Sí. Y claro, y hay gente que ha perdido los ahorros de su vida y obviamente no es culpa suya, es culpa del sinvergüenza del exchange, ¿no? Pero eso quiere decir que no esté en tu poder el empezar a dar pasos para ser más feliz, en absoluto. Entonces, a mí me parece mucho más preocupante la noción de que tu felicidad depende de otro, de que depende del gobierno, de que te tienen que dar la... No. O sea, vale que hay circunstancias, pero en mi opinión de ahí se sale desde uno mismo y desde el grupo de los movimientos estos que en inglés llaman grassroots, ¿no? Desde el grupo inmediato, la familia, la comunidad, y desde ahí empezamos a construir el mundo, no desde arriba. Fíjate que yo cuando escribí el relato te confieso que esta frase la puse a modo de crítica, porque yo antes no pensaba eso, es decir, yo pensaba diferente, y esto es una intimidad que estoy contando aquí de escritor. Y de aquí a un tiempo, pues también yo me he empezado a interesar por el mundo del estoicismo. Y entonces decía Epicteto eso de que realmente no te molestan las cosas que suceden, sino tu opinión sobre las cosas que suceden. Es decir... Eso es, y compararlas con otras cosas que podrían ser, ¿no? Eso es. Justo. Que bueno, al final vamos conectando bueno, cositas, y ojo que, sí, que ya por finalizar esto, eso no quiere decir que tú tengas que hacerlo todo solo, ni quiere decir que no cuentes con los demás. Y yo creo que precisamente una de las fuentes de infelicidad que más gente ignora es la soledad. Y pensamos que lo tenemos que hacer todo solo y que salir de tu infelicidad quiere decir irte tú a hacer deporte, apuntarte tú a clase de no sé qué, mirar hacia tu ombligo, y en realidad crear lazos fuertes sociales es un antídoto increíble para la ansiedad y para la depresión. Entonces, no está reñido con eso, pero por supuesto que tu felicidad depende de ti. Si no depende de ti, depende de otro, y eso es mucho peor. Buah, sin duda, qué buena reflexión esa. Claro, el tema de la soledad también es clave, es decir, está registrado y se sabe que las personas que pasan más tiempo solas tienen un peor cuadro mental, por resumirlo de alguna manera muy, muy burda, ¿no? A este respecto, yo creo que también la pandemia de COVID-19 ha hecho bastante mella, pero por quedarnos con una idea, yo creo, positiva, porque al final... y aprovecho para hacer un mensaje, es decir, evidentemente la colección de relatos del siglo de las sombras es una colección distópica que resalta un poco los retos que la tecnología y la evolución de la sociedad nos plantea, pero yo creo que al final del camino hay un mensaje muy optimista, y el siglo de las sombras hace referencia precisamente a que los avances tecnológicos brillan tanto que proyectan grandes sombras, es decir, que al final esto va a ser para bien, estoy convencido. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú el futuro de la salud mental y hacia qué escenario deberíamos de dirigirnos? Yo pienso que como hemos mencionado antes, debería haber una parte de lo que llamamos esa psicoeducación, de enseñar a la gente cómo funciona la mente y cómo gestionar las emociones cotidianas del día a día, de lo que nos pasa, y creo que solo con eso se evitaría mucha patología. Creo que también tiene que haber otra parte, que también lo hemos comentado, de crear las condiciones para una mente sana, que tengas un trabajo, una ocupación con sentido, lazos fuertes con tus amigos, con tu familia, familias sólidas, que pasan tiempo juntas, que pases tiempo en el exterior, que duermas mejor, que veas menos la tele, que comas mejor, menos internet, más charlar. Y creo que solo con eso habría mucho menos malestar. Creo que con volver a un estilo de vida, como te comentaba antes, más humano.
Y después, pues sería importante también eso, aprender a reconocer los síntomas en nosotros y los demás y poder dar a la gente que lo necesita los recursos para salir de ahí. Y bueno, para eso hay que seguir investigando qué intervenciones funcionan, tanto psicológicas como farmacológicas como de estilo de vida, que no hay un consenso de que funciona y que no, y de esto es sota caballo rey y así se sale, porque pues la psicología es una ciencia joven, una rama del conocimiento muy joven, donde todavía pues ahí estamos buscando ese consenso y esas intervenciones que sirvan al mayor número de personas posible. En cualquier caso, mi impresión es que cambiando todas esas condiciones anteriores va a disminuir un montón la incidencia de estas enfermedades. Pero, insisto, no creo que esos sean cambios que haya que hacer desde arriba. No creo que sea el gobierno el que te tiene que decir come 5 frutas al día y poner carteles. Creo que tienes que ser tú el que se hace responsable de comer bien y de que tus hijos coman bien y de que cuando salgas con tu amigo preparéis una comida en casa y no vayáis al McDonald's. Porque creo que es así como se mueven estos cambios. Y ya está. Y esa es mi visión. No sé qué te parece. Que no te ves abriendo una clínica de psicología con la voz de Hair, ¿no? Por ejemplo. Que va. No, yo además ya me he retirado. Ahora me jubilé este lunes. No sé si te lo comenté o si lo sabes, pero no estoy oficialmente jubilada. Vaya, bueno, pues no sé cuándo escucharán los oyentes este podcast, pero bueno, ya suponemos que llevarás algún tiempo jubilada. Ya me contarás también cómo seguir jubilado porque me interesa mucho. Marina, ya imagino. Pues Marina Díaz, psicóloga retirada, escritora, responsable de la web Psicosupervivencia y autora del libro El arte de encontrarse. Y mujer de su casa. Ahora soy mujer de mi casa. Muchísimas gracias por esta conversación, porque además yo creo que hemos ayudado a naturalizar, a quitarle también un poquito de hierro. Es verdad que nos ponemos a veces muy serios, pero no hemos quitado hierro y hemos normalizado algo tan tremendo y tan complejo como la depresión o trastornos de ansiedad, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias por este ratito de charla. Gracias a ti, Jaime, ha sido un placer estar aquí contigo.